Claro, cuéntame de los horóscopos, que es, pues uno se la pasa oyendo toda esa información que está disponible y cómo la gente toma decisiones con base en los horóscopos. Es algo que influencia mucho el comportamiento de la gente. ¿Tú qué opinión tienes de ellos? Bueno, primero, horóscopo es una palabra eh, que viene de la observación del movimiento de los planetas. Eso es lo que traduce horóscopo, observación de la hora. Los horóscopos nos sirven, por lo menos tal como lo están presentando las redes sociales, y nos sirven si no conocemos nuestra carta natal. ¿Qué pasa? La carta natal es una rueda de 12 casas y que inicia con la casa uno que marca el ascendente. El ascendente lo marcan las coordenadas del lugar donde naces, el día en que naces y la hora en que naces. Y eso le da el orden a las 12 áreas de vida de nuestra carta natal. Entonces, los horóscopos, para ser válidos, solo se pueden calcular con el ascendente. Entonces, cuando alguien nació con el sol en Aries o con el sol en Escorpio, entonces dice, ah, bueno, yo soy Escorpio, Aries, Piscis, lo que sea, eso solamente está hablando de la posición de su sol. Y si se refiere a un horóscopo por su signo solar, no le va a cuadrar. Eso es un punto. Y además los horóscopos son generales para la energía del ascendente. No tienen en cuenta ni qué planetas, ni qué aspectos, ni nada tienes tú en tu área, en tus áreas de vida. Entonces, al final se vuelven un poquito tramposos porque o te pueden dar cierta esperanza o te pueden dar cierta angustia, pero al final estás como oyendo qué me pasa hoy, a ver la vida que me da, a ver la vida hacia dónde me arrastra. Y eso lo único que hace es como generar que seamos como víctimas de la vida, de las situaciones y no crear nuestra propia realidad. Y ahí es donde yo no creo que vivir a base de unos horóscopos pues sea un condicionamiento de una persona que tenga pensamiento crítico, que quiera crear su propia realidad, que quiera entender qué le pasa en su vida, que quiera entender sus patrones, sus áreas de expansión, sus áreas de límite. Entonces, claro, un horóscopo funciona cuando miramos todos los tránsitos, ojalá en un espectro de varias semanas. Yo, por ejemplo, lo trabajo cada 2 meses, bimensualmente, para entender en esos 2 meses la energía de los planetas que está activando en tu casa y que tú lo aproveches, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú, que estás en ese momento de renovar tu oferta de servicios, de crear nuevos productos, estás con la energía de creatividad al 100, pues que sepamos cuáles son las mejores fechas para algo, en qué enfocar tu energía ahora, qué posibilidades se está abriendo, ¿sabes? Y no esperar como a ver qué me trae hoy la vida, porque es que cuando vivimos así, pues realmente es como vivir muy mediocremente, ¿sí? Entonces esa es mi posición sobre los horóscopos. ¿Son malos o buenos? Depende. Si conoces tu carta y trabajas sobre eso y sabes cómo movilizar la energía, es fantástico. Cuando esperas que el horóscopo te diga hacia dónde moverte y cuál es tu realidad, pues pésimo. Sí, de acuerdo. Y sabes que, pues ahí con eso que tú dijiste, pues me acuerdo de ese tema que hemos hablado tanto del triángulo del drama, en el que uno está metido dentro del drama y uno de los roles que juega es el de víctima, ¿sí? Total. Inclusive intercambia con ser el victimario cuando es victimario con los demás o con uno mismo. Y el opuesto de ser víctima es convertirse en creador. Entonces está como muy en línea, pero tú para ser creador, y que es lo chévere que me parece de lo que tú haces, es que das herramientas, das información para que sea uno mismo también el que está creando esa nueva realidad y creando una situación en donde pues pueda aprovechar y sacarle todo el jugo a sus habilidades y a sus competencias. Entonces, pues es como, cómo haces que de una manera esa información pues te sirva, pero siendo tú, siendo el piloto de tu vida y Claro. no lo contrario, que es Correcto, que es, ¿sí? correcto. Que eso me parece que es vivir la vida de una forma consciente, de una forma coherente y conociéndose. Es que aquí hay un punto muy importante y es cuando no queremos conocernos. Y claro, existen las terapias, existe el coaching, existen mil herramientas, pero ir a lo profundo, que es lo que realmente te muestra la carta, que es de dónde vienen ciertos patrones,
qué limitantes tienes y qué las causan, qué áreas de vida, cuáles son tus puntos de expansión para que los puedas aprovechar y potencializar y conocer realmente cuál es mi comportamiento. A la gente le cuesta mucho y a veces le cuesta porque les da miedo entrar en territorios de sombra, de dolor, que si tú no entras a eso, pues no estás haciendo el trabajo, es decir, no para que te quedes en el dolor, sino para que sepas cómo sobrellevarlo. Y ahí es cuando se une con el concepto que tú estás hablando del triángulo del drama, y es que vivimos en ese movimiento permanente y desde ahí creemos que la realidad se da, y eso es mentira. Podemos ser creadores conociéndonos al 100%. ¿Cuál es mi energía? ¿Cuáles son mis potencialidades? ¿Cuáles son esos talentos? ¿Dónde sé que soy más débil y necesito ayuda? ¿En qué cosas quiero trabajar más para transformarlas a nivel personal? Porque no quiero seguir repitiendo esto. Entonces, eso es súper importante. Y lo que yo siempre digo, normalmente el motivo de consulta nunca es el problema. Entonces las personas llegan con un tema de pareja o un tema de dinero, o normalmente mi mamá, mi papá me pasa esto, y entonces tenemos que ver cuál es la raíz de eso, de dónde viene esa limitante, de dónde viene ese condicionamiento, e ir a trabajar eso. Entonces, la pareja no es solo la pareja puede tener algo que ver con un tema de rechazo, puede tener que ver con un patrón de querer sabotear ciertos episodios de mi vida, puede ser. Ahí cada uno tiene una carta personal intransferible, que tiene una huella única. Entender eso es como para mí una parte esencial de ese trabajo que hace la gente de desarrollo, de conocerse, de desarrollo personal. Entonces, pues la invitación siempre es profundicen, conozcan y no estén como a la deriva a ver hoy qué me trae la vida y qué me dice el horóscopo. No porque los astrólogos que hagan horóscopos sean malos, de ninguna manera. Algunos sí, algunos no. Conozco unos buenísimos. Lo que pasa es que si a mí me dicen, si para Capricornio está teniendo el tránsito de Plutón en la casa 2 y eso lo está obligando a confrontar con ciertos miedos y ciertas formas de cómo poder transformar la forma en que genera dinero, pues eso no es de la noche a la mañana. Si yo tengo ese ascendente Capricornio, quiero saber en esa casa 2 de nacimiento qué planeta tengo para aprovecharlo, si no tengo planeta y de dónde viene, si estoy teniendo una limitante en eso, pues trabájelo, pero no espera que el movimiento del planeta le haga el milagro, porque eso no pasa. Los milagros solo pasan cuando hay cambio de conciencia y hay cambio de percepción. Y lo llevas a la acción, ¿sí? Porque Y lo la llevas a acción. la acción, por supuesto. Cuando yo me doy cuenta de algo, digo, ok, yo sé que siempre actúo de esta forma, o me da miedo esto, o porque me da pereza hacer ciertas cosas, y cuando yo por lo menos soy consciente y quiero transformarlo y trabajo para eso, pues claramente el proceso se da y el resultado se da. Claro, que los planetas y la carta te ayudan, sin lugar a dudas, cuando los conozco y sé esa energía para qué me sirve. Los planetas son como herramientas. O sea, nosotros no somos títeres aquí en la Tierra que tenemos como unos nylon y el planeta si se mueve, entonces me moviliza, y si me cae en una casa es malévolo y si no es benévolo. No, nada que ver. Existe la ley de la correspondencia física en el universo. Quiere decir que esa energía de ese planeta, lo que simboliza ese planeta, lo tengo yo adentro de mí en una parte mía. Y por eso cada vez que un planeta cambia de signo, tiene un movimiento o hace aspectos con ese planeta, me afecta a mí. ¿Correcto? Entonces, entender eso es decir, yo vivo en correspondencia con esto y en este momento estoy en un momento de crisis por esto, pero puedo aprovechar esto, o en este momento de crisis, ¿qué debo trabajar? Y ahí la vida se vive diferente, porque aprendemos a vivir al ritmo natural de la vida y no como víctimas todo el tiempo. Es que siempre me pasa, es que siempre me hacen. No, 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 no. A ti nadie te hace. Tú haces que pase. Tú no generas que pase. Entonces, digamos que esa responsabilidad personal empieza por conocerse. Entonces, mi invitación siempre es a que empiecen por conocer su mapa natal, que es su carta astral. Chévere, claro. Lo que te he dicho siempre que me parece donde tú agregas más valor en ese análisis en profundidad, ¿sí? Ujú. No lo que con lo que empezamos a hablar, pues que de los horóscopos terminan siendo algo muy superficial, sino el valor que tú aportas en ayudar, porque en últimas también, pues estos son conversaciones que buscan profundizar, ¿sí? De acuerdo. Y el conocimiento está también dentro de uno mismo. Entonces, cómo tú Ujú. logras poder sacar ese conocimiento me parece muy importante. Y después que eso se termine también convirtiendo en un acompañamiento, porque creo que
A veces nos pasa como, hey, tengo solamente este problema y voy y acudo al médico porque me está doliendo, pero ya se superó el síntoma y, y, y yo siento que ya eso fue suficiente, pero el poder tener ese acompañamiento de parte tuya me parece clave y poder llegar a la raíz del problema, que era lo que tú estabas diciendo, también me parece fundamental. Entonces, pues, chévere, chévere lo que tú ofreces, Cano. Hay un tema ahí muy importante y es ese acompañamiento, cómo se hace. Y es poder como tener la ayuda de la astrología en un proceso en donde vayamos mirando, ¿sí? Primero, cuál es tu base de nacimiento para que te conozcas y después entender cómo esos tránsitos te favorecen, te ayudan, te generan retos para que sepas cómo trabajamos. Entonces, en ese proceso, digamos que ya la astrología se vuelve una herramienta para que puedas ir trabajando y transformando áreas de tu vida y no simplemente algo casual o espontáneo de un solo minuto que creemos que es magia porque entonces conozco mi carta, entonces mis problemas se solucionan. No, conocer la carta es ver el espectro de todo lo que es tu vida, es como poder elevarnos como un dron y ver desde arriba las 12 áreas y decir, ah, ya entiendo, ya sé cómo está unido el tema del trabajo con el tema de, por ejemplo, los ingresos o con el tema de pareja o con el tema de mi propio, digamos que mi identidad, ya entiendo por qué me pasa esto. Ok, eso es solo el inicio. Ya luego empezar a trabajar esos tránsitos y poder profundizar en cosas como la vocación, como los talentos, entender cuál es tu valor que vienes a entregarle al mundo. Eh, digamos que para muchos padres es muy útil, por ejemplo, trabajar las cartas de sus hijos para entender sus potencialidades, de dónde vienen sus dolores, cómo ayudarlos a regular emocionalmente, entenderlos como seres individuales y no como lo que los papás quieren que sean los hijos, ayuda un montón. Entonces también entender los objetivos de esos vínculos, entonces sirve para muchos temas en la vida. Tenemos es que entender cuál es tu principal dolencia y desde ahí saber cómo la astrología como herramienta te ayuda en ese proceso. Entonces, pues sí, es muy chévere poder tener ese acompañamiento porque es un proceso que por lo menos lo vamos viendo en avance, cómo el movimiento de los planetas te va ayudando y lo vas haciendo en conciencia. Así veamos horóscopos, nos gusta la astrología, no entendamos nada, el movimiento de los planetas siempre te va a afectar. Lo que pasa es que cuando lo haces con conciencia y sabes cómo funciona, pues vas a poder aprovecharlo y trabajar desde el presente hacia donde la energía te va moviendo. Entonces, pues esa es como la mayor ventaja de esto. Sí, total, Caro. Y mira que yo me estoy leyendo un libro que creo que te comenté antes sobre el poder de creer, ¿no? Ujú, Y cómo, digamos que él habla de el poder de anticiparse y la anticipación te ayuda a movilizarte mucho, el poder de creer que puedes lograr las cosas, o sea, simplemente con abrirte hacia poder ver, visualizarte haciéndolo, también ujú, es muy importante. Y de lo último que habla es del poder del hacer, ¿sí? ujú, Y el hecho ujú. de hacer te hace creer también y te moviliza. Entonces, creo que eso, pues, me parece que va muy en línea con todo esto que tú estás diciendo y con la práctica como tal de la astrología, porque, pues, la mente es algo súper poderosa y es súper poderoso y esto, digamos que en la medida en que uno pueda integrarlo todo, ¿cierto? Desde un convencimiento de que yo soy capaz o de que esto es Ujú, posible, pues también puede lograr muchísimo más. claro. Pero totalmente. Y cuando lo hacemos consciente, pues es donde más nos movilizamos. Fíjate que eso que estás diciendo tú del libro, que si nos puedes decir ahorita cómo se llama y el autor, pues buenísimo, es que es una realidad. O sea, es como creo en lo que quiero creer, pero si adicionalmente a eso me movilizo por un resultado, pues ese va a ser el insumo de la motivación para seguirlo haciendo.
¿sabes? Y ahí es como la realidad se va creando y se va materializando, y ahí es cuando dejamos de decir, ah, es que siempre me pasa, es que siempre me echan, es que siempre toman decisiones por mí, es que siempre me roban, es que siempre me quitan. O sea, es como, pero ¿cómo así? O sea, si estás acá, eres un ser individual, puedes tomar decisiones, si eres un adulto, puedes tomar decisiones hacia lo que quieres creer y crear. Y creo que esa es la clave de este proceso. Y cuando nos conocemos, pues sabemos quiénes somos y sabemos que somos buenos para unas cosas y para otras no. Entonces, en lo que soy bueno lo voy potencializando. Sé que tengo unos retos y otros no. Entonces, quiero trabajar en esos retos, pues buenísimo, me esfuerzo. Y si no, pues me enfoco en lo otro. Pero como tener un poco de claridad, pues yo creo que hace el camino mucho más fácil. Sí, súper, Carol. El libro se llama Beyond Belief, está en Sí, inglés por ahora, y el autor se llama Nir Eyal. Se escribe Nir, el nombre, sí, y el apellido es Eyal. ok, Eh, súper. entonces, sí, pues lo recomiendo y bueno, pues creo que lo que te decía, creo que está alineado con todo esto que estamos hablando. Súper, pues buenísimo. Muchas gracias por este espacio de conversación que creo que nos ayuda a todos a tener un poco más de claridad sobre cómo esta herramienta nos puede ayudar. Chévere, Carlos, gracias a ti. Gracias, Richie. Bye. Bye.